En el año 1974, un apacible padre de familia llamado Michael Taylor se convirtió en la víctima de una posesión demoníaca, cometió asesinato y dejó en shock a toda una nación. El apacible pueblo de Osset, próximo a Yorkshire en Inglaterra, no aparenta ser un lugar donde haya atracción hacia los crímenes violentos. Sin embargo, esta pequeña ciudad de tan solo 17,000 habitantes es justamente donde se acontece nuestra historia. En 1974, Michael Taylor, de 31 años de edad, su esposa Christine, sus 5 hijos y su perro se mudaron a Osset. Los vecinos consideraban a esta familia una de las más numerosas y agradables del vecindario. Describían a Michael como un sujeto amable, de buen carácter, así como un excelente padre de familia y esposo. Aunque eso sí, padecía de crisis regulares de depresión, provocadas por dolores crónicos en la espalda que le impedían realizar su trabajo correctamente. Sin embargo, no era nada serio. Nunca hubo indicios de que algo anduviera mal en casa de los Taylor. Aunque en Osset había una población muy cercana a la religión, con muchos de sus residentes acudiendo fielmente a la iglesia cada semana. Los Taylor nunca mostraron mucha devoción. Solían ausentarse de los servicios religiosos que ofrecía la parroquia ubicada cerca de su casa. Quizás esta falta de interés llevó a Farmara Wortman, una de las amigas más cercanas de Michael, a introducirlo en un grupo llamado Sociedad Cristiana de Estudios, bajo el liderazgo de Mary Robinson, una joven de apenas 21 años. La sociedad ofrecía una religión bastante abierta y, por encima de todo, se identificaba como un grupo de estudio bíblico. Michael inmediatamente mostró mucho interés por las reuniones semanales y por frecuentar el grupo. Encantado con los discursos de Robinson, él también se dedicó a dar testimonio y a ofrecer conferencias. Rápidamente, quedó claro que Michael se había enamorado de la señorita Robinson. Los otros miembros notaron el comportamiento inapropiado e intentaron excluirlo del grupo, pero Michael siempre negó cualquier tipo de falta. Era evidente que el par pasaba mucho tiempo junto y que Michael se convirtió en el favorito de la ministra Robinson. Los miembros del grupo también notaron el súbito cambio de la forma en que Mary dirigía el grupo. Recurría a algo que llamaba el poder de Dios, supuestamente para exorcizar a personas que hubieran pecado. Además, argumentaba que los pecadores debían ser liberados de manifestaciones diabólicas a través de rituales que ella misma, junto con Michael, realizaban. Con admirable seguridad, Mary afirmaba tener la habilidad de ver pequeños duendes entrando y saliendo las personas, escondiéndose en su piel, intentando poseer a los individuos y atraerlos al mal. Mary y Michael estaban convencidos de que determinados rituales podían sacar a los duendes y expulsarlos al infierno. En el método que había creado podían distinguirse artefactos y palabras de poder, elementos de magia ritual, algunas nociones de teosofía e incluso enseñanzas del gran ocultista y mago Aleister Crowley. Uno de los rituales debía hacerse exclusivamente durante la luna nueva, con una daga de hierro y una vasija en la que se recogía la sangre. En otro, se invocaban nombres de diversos ángeles para poder expulsar a los demonios. Este cambio tan radical terminó incomodando a la mayoría de los miembros de la sociedad, que terminaron por abandonarla. Sin embargo, otros se mantuvieron fieles a las enseñanzas y Michael se quedó en un grupo que poco a poco pasó a ser un culto. Su esposa e hijos ya no asistían a estas reuniones, que fueron trasladadas al sótano de una casa particular. Ya no se hacían en el lugar que había cedido la diócesis. El comportamiento de Michael con su familia también cambió de forma radical. Se convirtió en un hombre completamente diferente, callado, nervioso y agresivo. Christine estaba convencida de que el grupo estaba ejerciendo algún tipo de influencia negativa sobre su esposo. Y en esa misma época descubrió que Michael había abandonado su empleo para dedicarse a, escuchen esto, escribir un nuevo evangelio junto con Mary Robinson.
El problema llegó al punto en que Michael abandonó la casa, alegando que necesitaba hacer un retiro espiritual donde buscaría la iluminación. Enfadada por su comportamiento, Christine lo acusó de mantener una aventura con Mary. Michael huyó inmediatamente, totalmente descontrolado. Se subió a su auto y desapareció. En los días siguientes, Michael no dio señales de vida. Se notificó a la policía, pero simplemente parecía que se lo había tragado la tierra. Se supo de él hasta un mes después, cuando apareció en la sede de la Sociedad Cristiana de Estudios, asegurando que había percibido una presencia demoníaca intentando apoderarse de su cuerpo y obligándolo a cometer actos atroces. Mary aceptó hacerse cargo de él, empleando para esto uno de sus rituales de exorcismo. Durante este ritual, Michael explotó en una inmensa ira, al punto que se vieron obligados a detenerlo para que no agrediera físicamente a la ministra. Los testigos del exorcismo aseguran que Michael se expresó en idiomas extraños, utilizó diferentes voces e incluso llegó a levitar. Más tarde, Robinson dio su versión de los hechos. Y cito: llamé al poder de Dios. Pedí que intercediera para liberar a Michael de cualquier influencia diabólica. Fue entonces cuando sus facciones cambiaron. Casi parecía una bestia. Mantenía sus ojos en mí con una mirada furiosa. Ordené que el demonio abandonara su cuerpo, pero empezó a gritar y a escupir. También hablaba lenguas extrañas. Me quedé totalmente petrificada. Logré ver una figura sobre él, como si fuera una presencia inmaterial. Un demonio con alas y cuernos se posó sobre su cuerpo como una sombra. Sentí el hedor nauseabundo del azufre. Pedí ayuda divina. Imploré para que Jesús arrojara a la bestia al infierno. Solo entonces empezó a desaparecer. Más tarde, Michael declaró no recordar nada de lo que había pasado. Los testigos confirmaron que estaba sumamente alterado, evidentemente fuera de sí, pero no pudieron observar ningún tipo de ente diabólico o sentir el olor a azufre. Pese a todo esto, Michael recibió el perdón de Mary y los amigos lo llevaron a su casa. La familia lo recibió con alivio, prometiendo que todo saldría bien de ahí en adelante. Pasó por varios exámenes médicos y parecía gozar de una excelente salud física. Pasaron 3 semanas sin el más mínimo inconveniente, pero entonces empezó a dar señales de que algo andaba muy mal. Michael despertaba a gritos en medio de la noche. Se alimentaba de carne cruda. Rompía los muebles de la casa. Hablaba en un idioma desconocido y se carcajeaba como un loco. La situación se volvió tan delicada que Christine envió a los niños a casa de sus amigos y solicitó a algunos vecinos que le ayudaran a atar a su esposo en la cama. Era por todo sabido que la cordura de Michael se arruinaba progresivamente y que podía ser un peligro si llegaba a quedar libre. Mary entró en contacto con varios sacerdotes afirmando que fuerzas demoníacas se habían apoderado del cuerpo de Michael y que su alma corría grave peligro. El párroco local visitó la casa y quedó sorprendido con lo que vio. La atmósfera de la casa era helada. Adentro hacía 10 grados menos que en el exterior. Michael rechinaba los dientes, gritaba y hablaba en lenguas desconocidas. En arameo, según testigos que estuvieron en el lugar. Escupía, pateaba y mordía todo aquel que se le acercaba. Lo mantenían atado a la cama con cuerdas que le lastimaban los brazos y tobillos, y a pesar de esto, nadie se atrevía a acercársele. El párroco escribió una carta en la que recomendaba que se le practicara un exorcismo de inmediato, pues había reconocido características inequívocas de la acción de fuerzas del mal. En general, una petición de esta naturaleza requiere de un examen completo y de una verificación psiquiátrica. Pero sorpresivamente, el obispo de Yorkshire otorgó el permiso para llevar a cabo el exorcismo. 2 religiosos, el ministro Peter Beans y el reverendo Raymond Smith, fueron solicitados para ejecutar el exorcismo. El ritual inició a la medianoche del día 5 de octubre de 1974 en la iglesia de St. Támasis.
donde se encontraba Michael después de que lo trasladaron bajo efectos de sedantes. Aquella noche, los dos sacerdotes serían puestos a prueba como nunca antes. Apenas arrancó el exorcismo, Michael sufrió una serie de convulsiones incontenibles y desplantes en los que mordía, escupía y se arañaba. Lo ataron a un pesado banco de madera y lo inmovilizaron con cuerdas. Durante 8 horas, Michael, o quien sea que había estado dentro de su cuerpo, recibió oraciones, fue rociado con agua bendita y fue obligado a renunciar al cuerpo que pretendía quedarse. El reverendo Smith afirmó que más de 40 demonios habitaban al mismo tiempo el cuerpo de Michael. Entre ellos, entes que promovían el incesto, bestialidad, blasfemia, lujuria, herejía, masoquismo y conocimiento carnal. Estos supuestos seres se jactaban de haberse instalado en Michael y obligarlo a hacer cosas horribles en el periodo en que se ausentó. A la mañana siguiente, los sacerdotes totalmente agotados se retiraron a descansar, pero Michael permaneció atado. Decidieron dar continuidad al ritual por la tarde, pues algunas entidades todavía permanecían en el cuerpo del hombre. Los sacerdotes creían que la posesión estaba vinculada con los rituales de ocultismo y el estudio sobre brujería que habían hecho en la sociedad, que esto le abrió las puertas al mal para que entrara en su cuerpo. Christine visitó la iglesia durante el exorcismo. Quedó totalmente impactada por lo que vio. No reconocía a su esposo. Durante el ritual, uno de los demonios que hablaba a través de Michael contó que él los había invocado y que por eso tenían derecho a quedarse allí el tiempo que quisieran. También proclamó que antes de irse, matarían a una persona y la llevarían al infierno. Agotados física y mentalmente, los sacerdotes se retiraron a la sacristía a descansar, mientras una enfermera suministró un tranquilizante a Michael para que durmiera. Este es el punto donde la historia se vuelve aún más oscura. Lo que sea que haya afligido a Michael, un ejército de demonios o una enfermedad mental, lo había dotado de una fuerza descomunal. Alrededor de las 10 de la mañana, apenas 2 horas después que los sacerdotes se fueron a descansar, Michael logró zafarse de las ataduras y huyó de la iglesia sin que nadie se diera cuenta. Se escabulló por el vecindario y fue directo a casa, donde encontró a su esposa dormida en la habitación matrimonial. Michael la atacó brutalmente, estrangulándola hasta la muerte, con sus propias manos. Perforóle los ojos con la punta de un lápiz, arrancándole la lengua y mordiéndole casi todo el rostro de una forma salvaje. Cuando terminó, Michael se fue contra el perro y lo destrozó miembro por miembro. A continuación, salió desnudo de su casa, cubierto de sangre de pies a cabeza, vagando sin destino y gritando: "Esta es la sangre de Satanás". Los aterrorizados vecinos solicitaron de inmediatamente a la policía, y una patrulla llegó rápidamente al lugar. 3 policías armados con macanas lograron dominar a Michael, que todavía tenía fuerzas para resistirse e intentar escapar. Dentro de la casa encontraron el cuerpo mutilado de Christine en un charco de sangre. Pese a todo ese horror de aquel día, la tragedia pudo haber sido mucho mayor, pues los hijos de Michael tenían previsto regresar por la mañana. Gracias a la gripe de uno de estos, ellos no volvieron a su hogar ese día. Aquel crimen tan sangriento y la historia de exorcismo, asesinato y locura hicieron añicos la tranquilidad que se respiraba en Ossett. Y por supuesto, provocó un frenesí en la prensa británica. Michael fue enviado a un manicomio y medicado con dosis masivas de drogas fuertes. La diócesis de Ossett fue acusada de negligencia por no informar la existencia de una persona con una profunda perturbación mental. A Michael le diagnosticaron un cuadro de esquizofrenia y psicosis. Mientras toda la nación debatía los hechos, la opinión pública se dividía entre aquellos que creían que la posesión demoníaca y los que creían que el problema era mental. Las críticas también le llovieron a la diócesis y a los responsables directos del exorcismo, el párroco y el ministro. El fiscal convocó a psiquiatras que afirmaron categóricamente que el ritual había alimentado las fantasías y creencias transgiversadas de Michael. En palabras del fiscal,
fue como intentar apagar un incendio con gasolina. Al final, concluyendo que era un enfermo mental, Michael fue declarado inocente e incapaz de cumplir una condena en una prisión común. Lo enviaron al hospital Broadmoor para criminales dementes. Tras un periodo de prueba donde los medicamentos resultaron eficientes, increíblemente, lo dejaron en libertad. Pese a toda esta repercusión negativa, uno de los ministros que presidieron el exorcismo, el padre Peter Rins, siguió defendiendo que Michael estaba poseído por demonios y que el iniciante era un auténtico caso de posesión demoníaca. Por cierto, escribió un libro sobre este caso. Michael siguió sufriendo cuadros de depresión. No se hacía a la idea de que sus hijos no querían verlo, lo que lo llevó a intentar suicidarse en varias ocasiones. Desde el 2005, después de salir de un centro de tratamiento psiquiátrico al que fue ingresado después de ser acusado de acoso, abandonó Inglaterra. Actualmente se desconoce su paradero. Una historia realmente impactante. ¿Cómo un hombre aparentemente sano puede llegar a causar un daño irreversible a toda su familia y a una sociedad? ¿Cuál es tu opinión, amigo? ¿Crees que realmente fue un caso de posesión demoníaca? ¿O crees que esto fue debido a un brote psicótico de este imperdonable hombre llamado Michael Taylor? Déjame en la caja de comentarios tu opinión, que me interesa mucho conocerla. Aquí tu amigo Pep Ponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios, como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!